Bueno, mi gente, como lo prometido es deuda, ya vengo yo con el story time. El story time es eh, sobre los desastres naturales que ocurren en el mundo entero y que la gran mayoría de los que han ocurrido en Cuba nunca me lo he perdido porque siempre he estado presente de visita. Ya llegó el tiempo que una amiga me dijo, ay por Dios, avísame cuándo que tú vas a venir para yo irme de viaje de Santiago, porque cada vez que yo iba, siempre pasaba algo, siempre pasaba algo. Bueno, era el año 2012 y estábamos en la temporada ciclónica y llegó el huracán Sandy a Santiago de Cuba. Un huracán que cogió, yo creo que a la ciencia meteorológica, hasta la ciencia meteorológica, el huracán Sandy la engañó, porque nadie contaba con que ese iba a ser un huracán tan devastador como fue. Yo recuerdo que fue el 24 de octubre, amaneciendo a 25, y estábamos en la sala de la casa, vimos el noticiero y ahí dijeron no, y el locutor de lo más animado, ya Sandy es un huracán. Ya, eso fue a las 8 de la noche. Ya Sandy es un huracán. Como a las 11 de la noche hubo una transmisión, pero ya no había corriente, donde ya sí sabían con la magnitud que ese huracán venía. Él llegó a tener categoría 5 y nos cogió a todo el mundo desprevenido. Yo recuerdo esa noche que cuando empezaron las aguas, la vecina de arriba se había ido para La Habana, había dejado un perro suelto en el patio y con tremendo trabajo tuvimos que cruzar el muro para agarrar al perro, para bajarlo a casa de mi mamá y trancar entonces los dos perros de mi mamá en la cocina y tener el otro en la sala. Bueno, estábamos, como le digo, sentada oyendo y nosotros sabíamos que venía lluvia y viento, pero nada del otro mundo. Hasta que empezaron las lluvias fuertes, los vientos fuertes. Él entró por Santiago de Cuba a desbaratar la isla. El huracán fue tan destructivo que cuando un huracán es de esa categoría y trae tanta destrucción, eliminan el nombre. Ustedes saben que eso está programado, cómo se van a llamar, y el nombre Sandy está eliminado. Nunca más en la historia de la meteorología habrá un huracán llamado Sandy. Bueno, nos acostamos y empezamos, se oía ese ruido que hace el viento y era agua, 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 agua la noche entera. Y ya llegó el momento en que todo el mundo estábamos nervioso, menos mi esposo. Mi esposo no tenía miedo, aun cuando él nunca hubiera vivido un huracán. Yo creo que me voy a poner los peores así para que no se refriegue la luz, pero si no, no me veo. Bueno, el asunto es que yo oía como se caían, como las tejas volaban, como los árboles se caían. Yo lo oía dentro de la casa, pero que la casa de mi mamá es una casa grande de mampostería, de fuerte, una casa fuerte que no había ningún problema para ningún huracán. Pero que había un vecino que se llama Corella, o no sé si el hombre vive todavía, y yo oía a los vecinos como gritaban, Corella, se le cayó la casa a Corella. Y entonces yo decía a mi papá, pero es que tenemos que ayudar a ese hombre. A la hora que abrimos la puerta, el viento se metió adentro de la casa. Y nosotros tenemos una mata que yo le voy a poner una foto. En la comunidad yo le voy a poner fotos del huracán. Y teníamos una mata que era como una enramada y aquella mata se había caído así y nosotros no teníamos manera de salir a la calle. Pero bueno, los vecinos, sobre todo los jóvenes, fueron y ampararon al hombre. Porque normalmente en Cuba cuando se espera una cosa así, se van, ¿cómo se llama? Se recogen a las personas que tienen malas condiciones en sus casas y muchas veces van para un albergue
o a casa de los vecinos, pero que aquello cogió a todo el mundo de sorpresa total. Ya llegó el punto que mi mamá se arrodilló a pedirle a Dios en la cama. Cuando yo vi a mi mamá en aquello, yo dije, bueno, yo sé que mi mamá es un poco exagerada, dramática y artista, igual que la hija, pero bueno, de todas maneras, aquello me asustó mucho. Y yo le pregunto a mis rubios sin filtro, le digo yo, mi tesoro, ¿tú crees que la casa aguanta? ¿No nos caerá esta casa arriba? Y él me contesta, yo creo que no, pero tampoco es imposible. Digo yo, ah, caray, ahora sí, este me ha dado ahora la solución de la vida. Bueno, y era agua y lluvia. Yo acuerdo que ese día mi sobrina estaba en la casa, que yo creo que ese fue el único momento cómico que hubo, porque yo le había llevado a mi mamá un jarrón así para poner flores de porcelana y estaba a la orilla de la ventana y en una de esas el viento quitó pestillo, ventana y bueno, la ventana no la arrancó, abrió la ventana y mi mamá corrió, ay, y mi mamá andaba agarrada, mira, con el búcaro de ella de porcelana y mi sobrina le gritaba porque andábamos con una escoba sacando agua. Bueno, el diluvio universal fue aquello, pero que el diluvio peor fue después, al otro día, ya como a las 5 de la mañana, ya el huracán había avanzado bastante, estaba bien retirado y pudimos ver la mayoría de aquella destrucción. No había calle que no estuviera parado el tráfico porque todos los árboles habían caído y todos los cables de electricidad. Estuvimos 15 días sin corriente y el 5 de noviembre es el cumpleaños de mi esposo. Pero que resulta que mi esposo empieza a tener unas fiebres altísimas, como a los 2 días de haber pasado el huracán. Una fiebre de 40 que no se le bajaba y no había manera de llevarlo a un médico ni de buscar un médico porque las calles estaban intransitables. Mi papá tenía un Lada y podíamos salir con él al hospital, pero primero el Lada estaba debajo de la mata esa de enramada y en segundo las calles no se podía caminar. Bueno, gracias que mi hermana había comprado un puerco para esperarnos y ese puerco estaba congelado en un freezer y tuvimos que trabajar un día completo porque ya llegó, aguantó como 2 días, pero ya los 2 días tuvimos que empezar a freír carne, a hacer chicharrones, todo eso. Y nosotros cocinábamos prácticamente para la cuadra. La gente dormía afuera porque los colchones, bueno, todo aquello a que aquel huracán Sandy enseñó la vergüenza del pueblo, la vergüenza con aquellos colchones, las almohadas y sin tener nada que comer. Los niños gritaban por leche, los niños gritaban por pan, no había nada, nada. Nos cogió 15 días en nada. Y entonces yo cocinaba, yo me acuerdo que había mucho repollo y yo traté de estirar esa carne frita lo más que pude. Yo hacía unas caldosas así para todos los vecinos o hacía repollo con un poquito de carne o en pellita y a los niños yo podía ir a la tienda, las tiendas estaban cerradas, todo estaba sin corriente. Toda la provincia estaba sin corriente y solamente vendían frazadas, las cosas que fueran secas se podían vender, pero ya todo lo otro estaba echado a perder. Y yo pude comprarle leche a un niñito recién nacido que había al frente. Bueno, señores, aquello fue una experiencia horrible, sobre todo con la fiebre de mi esposo, que hasta el día de hoy nosotros no sabemos qué virus fue el que lo cogió a él, porque él se curó así y estuvo unos días bastante convaleciente después que había pasado la fiebre. Eh, Decirles que cuando yo veo que cuando hay un ciclón o un huracán o cualquier cosa, como en otros países la gente se prepara, cómo la gente se prepara con comida y con agua. En Cuba ni aún cuando nos lo hubieran dicho a tiempo se podía hacer nada,
pero de todas maneras, el pueblo de todas maneras sobrevivió a ese huracán. Bueno, no sobrevivió no porque murieron 11 personas entre Guantánamo y Santiago de Cuba. Que yo les quería decir que eso fue una cosa horrible lo vivido, porque aquello aúlla como si fuera un tigre, pero un tigre que tú lo tienes aquí en la oreja, así, así. Entonces, llegó el momento entonces ya que después de 15 días pusieron la corriente para el cumpleaños de mi esposo. Mi hijo por aquí pudo organizar con su papá allá en Santiago que alguien le hiciera una panetela y la habían revestido de azul. Y cuando mi esposo ve que llega el papá de mi hijo y la esposa con el cake en la mano y dice, ¿y eso para qué? Le digo, por tu cumpleaños. Dice, pero si eso parece que le han echado crema de afeitar azul. Dice, yo no voy a comer eso. Le digo, eso no es para ti. Eso es para darle a la gente. Dice, ¿cómo yo le voy a dar a la gente algo que a mí no me gusta? Le digo, no te preocupes que la gente se lo va a comer. Efectivamente. Y mi hermana hizo una ensalada fría, todo sin corriente. Le repartimos al barrio entero. Bueno, y yo dije, qué casualidad tan grande. Pero que las cosas pasan por algo, porque no había comunicación tampoco. Y yo me hubiera vuelto loca si yo no hubiera sabido de mi familia esos días, porque no había comunicación. Las personas me escribían de aquí desde Alemania y yo ni recibía ni podía mandar nada. Entonces, yo le voy a poner a ustedes ahora en la comunidad algunas fotos sobre los destrozos que hubo en Santiago de Cuba. La gente salió a la calle y tiraron fotos. Bueno, lo que más uno encuentra son fotos. Yo no salí, yo le di el celular mío a mi sobrina y entonces ellos andaban en toda la calle y todo eso. Y tuvimos que esperar esos 15 días que pusieran la corriente. Y gracias a Dios que tuvimos ese puerco que mi hermana había comprado, porque esos días sí tuvimos para comer y para darle a los vecinos también. Entonces, muchas cosas que han pasado grandes en Cuba, nosotros nunca no las hemos perdido. Yo me recuerdo que en el 2016, cuando dijeron que Fidel se iba a apartar por enfermedad y que el que venía era Raúl Castro, todo eso lo viví estando nosotros allí en el país, para que nadie nos los cuente. En el próximo Story Time le voy a hacer uno de los viajes más... no fue nada porque el avión no se cayó. Entonces no fue tan grave la cosa. Pero sí que pasamos un momento bien desagradable. Entonces, le mando un beso a todas y cada una de ustedes. No se preocupen que la vida está aquí. Ya me oyeron con una cancioncita y déjame ver si yo busco otra y la pongo. No voy a poner más canciones, ya con esa Dios. Ya la próxima vez vengo a bailar. Un beso a mi querida Elda que estaba preguntando por mí. Elda, dentro de poco ya vamos a seguir en la bailadera para mover el esqueleto y movernos aunque sea sentada. Ya tú sabes, la tercera edad. Un beso, las quiero mucho. Chao.